La Bella Indómita, capítulo 8 de Bárbara Cartland. Lorinda hubiera querido darle las buenas noches en una voz que hiciera notar con toda claridad que no esperaba volver a ver a Thurston Haley hasta la mañana siguiente. Pero temió que eso lo incitara a todo lo contrario. Sin mirarlo, empezó a subir la escalera con lentitud. Se preguntó si él estaría observando, pero no quiso mover la cabeza para averiguarlo. Al entrar en su dormitorio, donde la estaban esperando las doncellas, su corazón latía con fuerza, en una forma inexplicable, y, cuando por fin se quedó sola, reconoció que tenía miedo. La simple idea de que Thurston Haley fuera a tocarla, ya no digamos a hacerla suya, le causaba el mayor terror que había experimentado nunca. «Lo odio», se repitió una vez más. Cuando las doncellas salieron de la habitación, corrió hacia la puerta para dar vuelta a la llave en la cerradura. Pero entonces miró incrédula el picaporte. No había llave alguna. No había pensado ni por un momento que en una casa como aquella que lo tenía todo, incluyendo cerraduras realzadas y doradas, faltara una llave. Abrió la puerta para ver si, por casualidad, había quedado afuera, pensando que tal vez las habitaciones permanecían cerradas cuando no se usaban. Pero allí tampoco encontró llave alguna. Inspeccionó la habitación que comunicaba con el dormitorio de su esposo, una salita, con el mismo resultado. Se quedó de pie, pensativa, y el pánico comenzó a apoderarse de ella. Luego, haciendo un gran esfuerzo, dominó su terror, y decidió que lucharía contra él hasta su último aliento y que, aunque fuera su esposa de nombre, jamás sería suya. Cruzó la habitación con rapidez y se dirigió a un arcón que formaba parte del equipaje que había preparado ella misma antes de salir de casa y que había sido transportado al castillo. En uno de los compartimentos, entre los guantes y pañuelos, encontró lo que buscaba: la pistola que siempre llevaba con ella para protegerse de salteadores y ladrones. Estaba dentro de un estuche que contenía balas y procedió a cargarla. Al sentir el frío acero entre sus dedos, experimentó una sensación de seguridad. Si la uso, no debo tirar a matar, se dijo. Trataré solo de rozarle un brazo, pero eso le impedirá molestarme por un tiempo. Lorinda era, en realidad, una experta tiradora. Como siempre había sabido que su padre resentía que ella no hubiera sido varón, se propuso volverse experta en todos los deportes que habrían sido prerrogativa de su hermano, de haber tenido uno. Desde que tuvo edad para sentarse en un caballo, había montado como hombre. Era tan buena cazadora como el mejor de los tiradores, y había practicado el tiro al blanco con un revólver hasta que podía dar con exactitud en el punto preciso que deseaba. Antes de salir de Cornwall, cuando tenía 10 años, competía en carreras de caballos, no con los chicos de su edad, sino con los palafreneros, saltando los obstáculos que los adultos usaban para sus propias carreras. Desde tan tierna edad montaba los mismos caballos que ellos y los ayudaba a domar a los potros. Era tan hábil para montar y manejar caballos que el viejo jefe de los palafreneros solía decir: «Usted nació para montar, milady, lo trae en la sangre. Eso es algo que no se puede enseñar». Con la pistola en la mano, Lorinda se sentó en una silla que daba hacia la puerta. Sus doncellas le habían puesto un transparente camisón adornado con encajes, que ella había traído de Londres. Encima, en lugar del negligé que hacía juego con él, se puso una bata gruesa de satén que era menos reveladora. Lorinda apretó con fuerza la banda de seda de la bata alrededor de la cintura y se aferró a la esperanza de que su belleza no hiciera perder la cabeza a su marido, como a tantos otros hombres. Siempre, tarde o temprano, cuando se encontraba con un hombre, éste perdía el control de sí mismo y trataba de abrazarla y de besarla. Había tenido que forcejear con varios ardientes admiradores, de vez en cuando, pero ninguno de ellos había logrado retenerla más de unos cuantos segundos, y nadie la había besado nunca. «Manejaré a Thurston como he manejado a los otros», se dijo. Entonces, de manera inexplicable, recordó al hombre que la había detenido, con brazos de hierro, cuando pretendía unirse a los contrabandistas. Había estado tan ocupada estas 2 últimas semanas que,
casi había olvidado aquella humillante experiencia. La forma en que un desconocido le había cubierto la boca con una mano y la había levantado del suelo, con brazos fuertes como el acero. Me atacó por la espalda, se dijo como excusa. Thurston y yo nos encontraremos frente a frente. Se sentó a observar la puerta, con la pistola cargada junto a ella, al alcance de la mano derecha. Cuando él llegara, le demostraría que, en este caso cuando menos, estaba decidida a imponer su voluntad. Lorinda despertó de un salto. Por un momento, no pudo recordar dónde se encontraba. Entonces se dio cuenta de que la vela casi se había consumido y que estaba sentada en el sillón frente a la puerta. Sentía frío y tenía los músculos rígidos. Él no había venido. La pistola continuaba a su lado, pero nadie había abierto la puerta. Se puso de pie, temblando. Miró hacia el reloj de porcelana de Dresden que había sobre la repisa de la chimenea y vio que las manecillas indicaban las 3 en punto. Lo miró con incredulidad. Se había quedado dormida desde hacía más de 3 horas. De una cosa estaba segura. Su marido ya no la visitaría a esa hora, así que se metió en la cama. Se quitó la bata de satén, mirando la puerta llena de temor al hacerlo, por si él escogía ese momento para aparecer. Se deslizó entre las sábanas y, solo como precaución, colocó la pistola cargada debajo de la almohada, junto a ella. La cama era tibia y cómoda, pero no se quedó dormida en el acto, como esperaba. En cambio, se puso a meditar en lo sucedido y tratar de explicarse por qué la había dejado en paz. Sin saber por qué, le parecía muy poco probable que no insistiera en ejercer sus derechos. Entonces se le ocurrió un pensamiento increíble. ¿Sería posible que él no la considerara atractiva? Lorinda casi no podía dar crédito a tal posibilidad. Sin embargo, si quería ser sincera consigo misma, tenía que reconocer que desde que conoció a Thurston Haley, él jamás le había dirigido la más leve mirada de admiración. Aún ese día, en que se había puesto el traje de novia que él le había seleccionado y el velo que le proporcionó, él se había limitado a contemplarla con expresión burlona. ¿Sería en verdad posible que, entre todos los hombres del mundo, se hubiera casado precisamente con alguien que no estaba interesado por ella como mujer en absoluto? La idea se le antojaba tan absurda que, por un instante, Lorinda pensó que debía estar equivocada. En cierto modo, la confortó pensar que no tendría que luchar para evitar que su esposo la tocara. Pero, al mismo tiempo, un instinto muy femenino la hizo sentirse furiosa ante su indiferencia. Tenía una hilera tan larga de conquistas tras ella. Se había acostumbrado de tal modo a la adulación y a las lisonjas de los hombres, exceptuando a los muy ancianos, que se sentía estupefacta ante aquella situación. Se apoderó de su alma una gran desolación cuando se preguntó si no lograba atraer a Thurston, ¿cómo tendría la oportunidad de imponerse a él y de salirse con la suya? Amanecía cuando al fin se quedó dormida, y cuando despertó, descubrió que el problema que la había tenido despierta la noche anterior continuaba en su mente. Las doncellas la despertaron, como ella les había ordenado, a las 8 en punto, y como no deseaba enfrentarse a su esposo a hora tan temprana, pidió que le llevaran el desayuno a la cama. Le fue traído y servido con gran elegancia, en una bandeja cubierta con un paño de encaje. Los platos eran de plata labrada y las tazas de la mejor porcelana de Sèvres. Lorinda no pudo menos que recordar los desayunos que, tantas veces, le había servido de mala gana a la señora Dogman, en la vajilla maltratada y la plata manchada que ella y su padre se habían visto obligados a usar. ¿Me quieres hacer el favor de investigar qué planes hay para esta mañana?, preguntó a una de las doncellas. El amo me dijo que le avisara a usted, milady, cuando despertara, que él se irá a montar a las 10:30 en punto, y que le gustaría que lo acompañara. Gracias, dijo Lorinda. En ese caso, hazme el favor de prepararme mi traje de montar. Para sí misma pensó, llena de resentimiento, que aquella era una orden más. Él no tomaba en cuenta sus deseos, lo único que parecía importar era que quería que lo acompañara. Tendremos que llegar a algún entendido sobre esto, tarde o temprano, pensó, pero tuvo la intuición de que ello resultaría bastante difícil. Mientras entraba en el baño que le había sido preparado, pensó de pronto que, si quería imponerse,
si deseaba tener a su marido esclavizado como había tenido a otros hombres. Lo primero que debía hacer era cautivarlo. Contuvo el aliento ante la idea. Comprendió que su instinto la impulsaba a seguir luchando, a poner su voluntad a la de él, a desafiarlo a cada paso, haciendo de su vida un purgatorio, hasta que él se viera obligado, tarde o temprano, a ceder ante ella. Entonces tuvo la desagradable impresión de que, con esa táctica, jamás lograría su propósito y, si se trataba de una guerra de voluntades, él saldría victorioso. No, tendría que ser algo más sutil que eso. Debía mostrarse encantadora, tratar de que él se volviera esclavo de su belleza, como lo habían sido todos los demás hombres. No será fácil, pensó Lorinda, disimular la antipatía que sentía por él, pero lo lograría de algún modo. Como en todo lo demás que había deseado en su vida, trabajaría para alcanzar su meta, y lo lograría a base de persistencia. Haré que me ame, se dijo. Entonces sufrirá como merece por la forma como se ha portado. No quiso detenerse a pensar que él había salvado a su padre de una desventura y que había pagado mucho más por el priorato de lo que valía y por el dudoso privilegio de casarse con ella. Lo detestaba con tanta vehemencia que estaba decidida a conquistarlo por cualquier medio. Me llegará a amar, se dijo con expresión sombría, y, cuando lo haga, me reiré de él como me he reído de tantos otros hombres. Sabía que la burla era un arma mucho más sutil que el más afilado acero en lo que a las emociones de un hombre se refería. Recordó cómo se había reído con frecuencia de Edward, menospreciándolo, y cómo él siempre volvía, como un perro fiel, implorando su atención. Así castigaría a Thurston Haley por haberla obligado a convertirse en su esposa. Y de una cosa debía precaverse, de verse obligada a pasarse las noches sentada, con una pistola en la mano, esperando a un marido que no estaba interesado en ella. En un tono casual dijo a la doncella: «Veo que no hay llave en la cerradura. Algunas veces cierro mi puerta, cuando quiero descansar en las tardes sin que me molesten. ¿Tiene la bondad de preguntar al ama de llaves qué ha pasado con ella?» «Sí, por supuesto, milady», respondió la doncella. «No puedo imaginarme cómo pudo desaparecer». Era en verdad un misterio, pensó Lorinda, porque no parecía que hubiera razón para que Thurston Haley tomara las llaves si no intentaba usar la oportunidad que le ofrecía la puerta abierta. Vestida con un delgado traje verde de montar del tono de sus ojos, adornado con trencilla blanca, Lorinda se veía muy atractiva. El sombrero de 3 picos que se puso llevaba una pluma verde que se curvaba graciosamente sobre una de sus orejas, y que había causado sensación en el parque Hyde la primera vez que lo usó. Se esmeró en arreglarse el cabello en la forma más atractiva posible y bajo su amplia falda de montar se puso unas botas tan relucientes que brillaban como espejos. Se dijo a sí misma que era la perfecta combinación de una mujer suave y femenina y de un hombre agresivo, listo para el combate. Puso en sus ojos una expresión de gentileza que no sentía. Sus labios rojos eran tiernos e incitantes cuando vio a Thurston Haley en el vestíbulo y le sonrió cautivadora, tuteándolo por primera vez. «Acepto con gran placer tu invitación a ir a cabalgar. ¿Tienes algún destino en particular?» «Pensé que te gustaría ver algunas de las mejoras que he hecho en las granjas», dijo él, «y que pienso realizar también en las que pertenecen al priorato». «Me parece una idea maravillosa», contestó Lorinda con suavidad. Si a él le sorprendió su cambio de actitud, no lo demostró. Caminaron uno al lado del otro, hacia la puerta del frente, y cuando vio los caballos que esperaban afuera, Lorinda no necesitó fingir, porque la entusiasmó verlos. Nunca antes había visto ejemplares mejores que aquellos. La yegua destinada a ella era negra como el carbón, a excepción de una cerneja y una estrella blancas en la nariz. El corcel de Thurston Haley que proponía montar era también negro, pero sin una sola marca en la suave y brillante pelambre. Lorinda se acercó a la cabeza de la yegua y acariciándole el hocico, le habló con voz suave, como se habla a un niño. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Aisha», contestó Thurston Haley. «He dado nombres indios a mis caballos.
El potro que yo monto se llama Akbar. El mozo ayudó a Lorinda a subir a la silla. Ella observó cómo Aishea respondía a su manejo de las riendas. La invadió la misma sensación de placer que siente un músico cuando tiene en sus manos un instrumento soberbio. Por primera vez en muchas semanas, se olvidó de todo y se dispuso a disfrutar de la dicha de cabalgar en un animal superior a todos los que había montado hasta entonces. Por un momento, su odio desapareció y se sintió feliz, con una felicidad que brillaba al unísono con el radiante sol de la mañana. Mientras descansaba antes de la cena, Lorinda pensó que el día había sido muy insatisfactorio, porque no había logrado avanzar un ápice en sus esfuerzos por fascinar a su marido. Él se había mostrado amable y cortés. Tenía, por naturaleza, buenos modales, pensó Lorinda. Pero aunque habló con ella sobre temas muy interesantes, la trató como si fuera su tía solterona. Lorinda no parecía haberle causado la menor impresión. En ningún momento advirtió siquiera una chispa de admiración en los ojos de él. Y ser admirada por un hombre era esencial para su propia estimación. Siempre, en el pasado, los hombres la habían visto, al principio, con asombro, casi abrumados por su belleza, pero después demostraban el deseo de tocarla, de hacerla suya, de poseerla en alguna forma. Una vez que eran cautivados, no había escapatoria posible para ellos. Pero Thurston Haley ni por un segundo la había tratado como a una mujer atractiva y ni siquiera, si bien se miraba, como a una mujer. Probó algunos de los recursos que había visto usar a otras mujeres, aunque ella nunca los necesitó. Pudo comprobar en ellas en que aquellas eran muy efectivos. Le hizo preguntas con los ojos muy abiertos y con aire de inocencia que hacía que los hombres se sintieran seres superiores. Él le había respondido amable y concretamente, abandonando después el tema, por lo que Lorinda tenía que tratar de encontrar otro tópico de conversación. Thurston habló con entusiasmo de las mejoras que estaba haciendo en su propiedad, y ella se dio cuenta de que estaba usando los métodos más avanzados de agricultura, de los que ella tuvo que reconocerlo para sí misma. Nunca había oído hablar. Estaba también destinando algunos acres al cultivo de flores, especialmente narcisos y tulipanes, pues consideraba que podrían tener buena venta en los mercados de las grandes ciudades si se les transportaba con suficiente rapidez. También trabajaba en el invierno en el invento y construcción de un vehículo ligero, tirado por 4 caballos, que podría llegar a Plymouth, a Bath y tal vez a Bristol en mucho menos tiempo del normal. Lorinda se encontró mucho más interesada en la conversación de lo que esperaba. Después de un rato, sus preguntas se habían vuelto más inteligentes y se olvidó de que estaba representando el papel de una mujercita débil e indefensa. Almorzaron en una granja en los linderos de la propiedad, y cuando volvieron cabalgando al castillo, Lorinda se había dado cuenta de que, aunque había disfrutado mucho aquel día, no había logrado que Thurston se fijara en ella. Él se mostraba tan indiferente como por la mañana. «Me sorprende mucho que no te hayas casado antes», le dijo en forma provocativa, cuando redujeron la velocidad de sus caballos en un terreno irregular en el que era peligroso galopar. «He estado viviendo en el Oriente», contestó él. «No es un clima adecuado para que viva en él una mujer inglesa. No puedo creer que te haya faltado compañía femenina». Él había sonreído. «Esa es una cosa muy diferente. Son muy atractivas las mujeres de la India, que consideran a los hombres como los seres supremos de la tierra». «Mucho», contestó él escuetamente. Lorinda se puso rígida. Eso era lo que a él le gustaría, pensó furiosa. Una mujer que se humillara ante él y se plegara al menor de sus caprichos. «Pero ¿no te alegra haber vuelto a Inglaterra?», había insistido ella. «Aunque no hayas traído contigo a tu bella Hurí de ojos negros, aunque hayas tenido que dejarla en la India». Él no contestó, y ella tuvo la impresión de que consideraba su comentario de mal gusto. No lo dijo así, pero sintió instintivamente que no aprobaba que una dama hablara de cosas de las que no se suponía que supiera algo. «Él espera que yo no sé otra cosa más que una muñeca decorativa, un títere sin cerebro. Parece que se hubiera casado con el figurón de proa de un barco», pensó Lorinda, furiosa.
Como una vez más, el odio se había apoderado de su alma. Cabalgaron en silencio. Cuando llegaron al castillo, Thorsten Haley dijo al desmontar: «Tengo trabajo que hacer, que me tomará hasta la hora de la cena. Supongo que desearás descansar». «Qué amable de tu parte considerar mis deseos», había contestado Lorinda con sarcasmo. Subió la escalera y entró en su alcoba, sintiendo que de nuevo él la había derrotado. Era un hombre tan inflexible y duro como una muralla de acero. Uno de los 2 perros dálmatas que Thorsten Haley poseía la había seguido a su dormitorio. César y Brutus eran, dentro de su especie, tan bien educados y finos como los caballos de su amo. Como, de pronto, Lorinda sintió necesidad de consuelo, se quitó el sombrero, lo arrojó a una silla y, sentándose en el suelo, atrajo a César a sus brazos. El perro se mostró feliz con la atención que estaba recibiendo. Ella permaneció sentada, acariciándolo por largo rato, sintiendo que el afecto del animal era una pequeña compensación por la frialdad que había recibido de su dueño. Entonces, cuando Lorinda se desvistió, el perro se tendió a su lado, observándola con atención, como si estuviera cuidándola, lo que en cierta forma era consolador para ella. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.